Bien, buenos días. Buenos días, profesor. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la integral de línea. Con esto entonces también ya terminamos el curso y dentro de 8 días es el examen final. Listo. Bueno, entonces le pido el favor a Jaime si nos pone el presentador visual para que vamos de una vez al tema. Bien, entonces les decía que el tema que vamos a tratar hoy es la integral de línea. Bien, para nosotros hablar de la integral de línea vamos a hacer un recorderis. Pero antes les puedo pedir un favor. ¿Podrían voltear el control de la cámara? No, pero de costado. Con esto. Profe. Ya lo pusieron de costado. Hacia nosotros, ¿hacia dónde tiene que apuntar? No. Alta. No, el control, el aparato, no, ponerlo ahí sobre la mesa de costado. ¿Cómo es que llama esta muchacha? Luis, hazme un favor, es para quitar el recuadro ahí de la imagen que sale mía, por favor. Ya, es. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces les decía que vamos a recordar cómo nosotros integrábamos en funciones de una variable. Entonces, les recuerdo que si nosotros teníamos en el sistema coordenado una función de esta forma, ¿cierto? Y nosotros queríamos hallar el área, este siendo el eje X y el eje Y, y queríamos hallar el área en un intervalo desde A hasta B, ¿cierto? Lo que hacíamos era que dividíamos este intervalo en otros subintervalos, ¿cierto? Y nosotros hallábamos el área de unos de estos subintervalos, ¿cierto? De estos aproximaciones a rectángulos, ¿cierto? ¿Cómo hallábamos el área? Pues aquí teníamos un x sub i menos 1 y por acá un x sub i, ¿cierto? Y en este intervalo nosotros tomábamos un x sub i asterisco y lo evaluábamos en la función f de x, ¿cierto? Y así hallábamos el área de esta porción. Entonces área es igual a la función evaluada en x sub i asterisco por el delta de x sub i, que era x sub i menos x sub i menos 1. ¿Listo? Entonces tomábamos cualquier x sub i que estuviera en este subintervalo, lo evaluábamos, hallamos la altura y bueno, calculábamos el área. Y planteamos que el área de toda la región bajo la curva desde A hasta B era aproximadamente igual a la suma desde i igual 1 hasta n de los f de x sub i asterisco por los delta de x sub i. ¿Listo? Y luego que si nosotros calculábamos el límite cuando hacíamos, que n tendiera a infinito, es decir, donde n es el número de particiones, entonces el área era igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de los desde i igual 1 hasta n de los f de x sub i asterisco delta de x sub i. Listo. Y esta entonces era la integral de Riemann. Decíamos que el área entonces es igual a la integral desde A hasta B
de los f de x. ¿Listo? Esto mismo es lo que vamos nosotros a utilizar en la integral de línea, solo que nosotros ya no vamos a integrar en un intervalo AB, sino en una línea. Asimismo, como vimos hasta el encuentro anterior, que nosotros estuvimos integrando sobre unas regiones especiales, ¿cierto? Estuvimos integrando inicialmente sobre una región rectangular, después sobre una región con una figura, en una región general, ¿cierto? Ahora vamos a integrar en una línea. ¿Cómo vamos a integrar en una línea? Vamos a suponer que tenemos en el sistema coordenado XY una función de la forma, esta función, por ejemplo, esta función, no cualquiera, cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a x de t, y igual a y de t, y vamos a suponer que t varía desde A hasta B, desde A hasta B, perdón, t varía desde A hasta B. Listo. Entonces fíjense que si nosotros tenemos, por acá supongamos que este es t y que varía desde A hasta B, entonces fíjense ustedes que si nosotros en el parámetro, el intervalo del parámetro AB, lo dividimos en subintervalos, cada uno de estos subintervalos entonces genera en la función otros subintervalos, ¿cierto? Por acá, por acá, por acá. Unos subintervalos. Entonces tenemos así, por acá un subintervalo, supongamos que por acá hay un t, por acá hay un t sub i menos 1, y este t sub i menos 1 en esta gráfica nos genera este t sub i menos 1 y por acá un t sub i, estos dos nos generan un intervalo, ¿cierto? Por acá donde hay un punto p sub i menos 1, y este me genera por acá otro punto p sub i, un subintervalo. Es decir, que los subintervalos que yo genere en el intervalo de t, también me está generando unos intervalos en la función. Ahora bien, nosotros vamos ahora a llevar esto a un sistema de 3 dimensiones, ¿cierto? Vamos a llevar a un sistema de 3 dimensiones. Entonces tendremos lo siguiente. Vamos a suponer entonces este sistema. Listo. Este es el eje XY. Perdón, el plano XY y Z. Entonces aquí tenemos esa función que habíamos planteado hace un momento. Supongamos esta. Listo, esta función. Bien, ahora vamos a suponer que f es una función que para la cual esta línea, ¿cierto? Esta línea, llamémosla la línea C, ¿cierto? Esta línea C. Entonces vamos a suponer que f es una función, f de xy, es una función para la cual esta línea C está dentro de su dominio. Entonces, si nosotros evaluamos, bueno, después de hacer las particiones que habíamos
tomado para t, y vamos a evaluar cada uno de los puntos que genera esa partición en esta función f de x. Entonces, por ejemplo, si evaluamos en este punto, vamos a tener por acá el f evaluado en este punto. Supongamos que nos da por acá, ¿cierto? Bien, por acá hay otro punto evaluado también en la función, entonces nos va a dar algo así por acá. Por aquí hay otro punto evaluado también en la función, por aquí, otro por acá vamos a tener otro punto evaluado en la función, por acá, por aquí otro, listo. Bien, entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente, y por aquí tenemos otro, supongamos este. Lo que vamos a tener es esto, ¿cierto? Si unimos todos esos puntos, lo que vamos a tener es esto. Entonces miren cómo venimos. Primero, tomamos el parámetro y lo dividimos en subintervalos. ¿Listo? Luego, esos subintervalos entonces nos generan unos puntos en la línea, ¿cierto? Y evaluamos esos puntos en esta función f de x para la cual esa línea es dominio. Listo. Ahora, vamos nosotros a tomar uno de estos subintervalos, ¿cierto? Vamos a tomar, por ejemplo, este subintervalo. Este puede ser. ¿Listo? Y vamos a hacerle un zoom por aquí aparte. Entonces, si nosotros... bueno, fíjense ustedes, a diferencia de lo que hicimos en funciones de una variable, aquí las bases de estas figuras no son rectos, ¿cierto? Son arcos. ¿Listo? Porque esto es una curva. Entonces esto es un arco. Este es otro arco, ¿cierto? Es un arco. Entonces si nosotros le hacemos zoom a esta porción, vamos a obtener lo siguiente. Lo que vamos a obtener es esto. Vamos a obtener algo así, ¿cierto? Le hemos hecho zoom a una porción de estos, pues digamos para que lo veamos más ancho. Ahora bien, nosotros, este sería un subintervalo, un x sub i, ¿cierto? Un x sub i, y sub i, un x sub i menos 1, y sub i menos 1, y un x sub i, y sub i. Y nosotros entonces tomamos cualquier valor que esté cualquier punto que esté en este subintervalo, ¿cierto? Y les decía que este es el intervalo por acá, por decir algo, este es el punto x sub i menos 1, y sub i menos 1, y este es un x sub i, y sub i. Entonces vamos a tomar un punto que esté en este subintervalo, ¿cierto? Y lo evaluamos en la función f de xy. Entonces obtendríamos así un f de xy que sería la altura, ¿cierto? Esta altura sería un f de x sub i asterisco, y sub i asterisco, ¿cierto? Siendo x sub i, y sub i asterisco cualquier punto que esté en ese intervalo. ¿Listo? Ahora, pues para hallar el área de esta porción, aproximándolo a un rectángulo, ¿cierto? Entonces este sería el delta de esta longitud, ¿cierto? De esta longitud de arco. Entonces por un delta de S. ¿Listo? Por un delta de S. Bueno, haciendo una buena aproximación, entonces si nosotros tuviésemos esta curva así, ¿cierto? Este delta de S sería aproximadamente, si tendríamos esa curva más o menos aquí así de esta forma. Entonces vamos a suponer aquí un plano cartesiano. Entonces, haciendo esto muy pequeño, aquí estoy exagerando, este sería muy aproximado a ese delta de S, ¿cierto? Este sería un delta de Y y este sería un delta de X.
si nosotros aplicamos aquí el teorema, ¿cierto?, de Pitágoras, entonces tendríamos que ese delta de S es igual a la raíz cuadrada de delta de X al cuadrado más delta de Y al cuadrado. Bueno, ahora bien, si nosotros tomamos, y esta es el área, esta sería el área de esta porción que tomamos de acá. Ahora, si nosotros tomamos y sumamos todas esas porciones, tendríamos entonces toda el área de esta función evaluada en esa línea. Entonces, para sumar todas esas áreas, tendríamos que esa área total sería aproximadamente, a la suma desde I igual 1 hasta N de todos los F de X sub I asterisco, Y sub I asterisco, delta de S. Y lo mismo que habíamos planteado en los casos anteriores. Si nosotros aumentamos el número de divisiones, es decir, si hacemos que n tienda a a infinito, entonces tendríamos que el área total sería igual a la integral, ¿cierto? Sería igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde I igual 1 hasta n de esa función f evaluada en los X sub I asterisco, Y sub I asterisco, delta de S. Y esta sería otra vez la integral de Riemann. Ahora bien, ustedes recuerden, por allá habíamos planteado que la longitud, bueno, esta sería la integral, ¿cierto? Esta sería la integral en la línea C, ¿cierto?, de la función f de xy de S, va a ser igual entonces a este límite. Va a ser igual entonces al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde I igual 1 hasta n de los f de X sub I asterisco, Y sub I asterisco, delta de S sub I. Listo. Tendríamos esta. Ahora bien, recordemos por allá que nosotros habíamos planteado que en esta curva, ¿cierto?, vemos curvas paramétricas, ¿cierto?, que la longitud va a ser igual, o mejor, que la longitud es igual, esta longitud es igual a la raíz cuadrada de diferencial de X respecto al parámetro al cuadrado más derivada de Y respecto a T al cuadrado. Listo. Esta era la longitud de esa curva. Ahora, recordemos que el parámetro o las ecuaciones paramétricas de la curva que vimos son X igual a X de T, Y igual a Y de T, y T está entre A y B. Está entre A y B. Ahora bien, entonces este límite que hemos visto acá en este rectángulo es la misma integral de Riemann. Esta es la misma integral de Riemann. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que la integral bajo la curva de f de x y de s, que esta integral f de x y de s es igual, entonces, a la integral desde a hasta b, los límites de integración, que son los límites donde varía el parámetro, por f de x de t, y de t, por la raíz cuadrada de la integral de x de t al cuadrado más derivada de y de t al cuadrado
de t. Entonces, y esta sería entonces la integral de esa función f de xy en la línea C, que es una línea curva. Miren que esto es prácticamente lo mismo que hemos venido viendo, lo mismo que hemos visto, ¿cierto? En clases anteriores. Pero ya estamos integrando sobre una línea. Bueno, ahora, ¿y esto dónde se utiliza? Pues les cuento que esto se utiliza en problemas de electromagnetismo, ¿cierto? En problemas de fluidos. ¿Listo? Adelante ustedes van a ver cómo los aplican en problemas de electromagnetismo. Bien, entonces vamos a hacer unos ejemplos como para ilustrar este tema, ¿cierto? Esta explicación. Entonces, vamos a evaluar. El primer ejemplo es evaluar la integral CD 2 más x2y ds, donde C es la mitad superior de la circunferencia unitaria. Listo. Bien, entonces nosotros recordemos la parte superior de la circunferencia unitaria. Entonces vamos a integrar entonces en esta línea. Pongamos que este es el sistema coordenado XY y este es lo voy a hacer como un poquito así. Bueno, entonces vamos a integrar en esta curva la mitad superior, menos 1, 1, por acá también hay un 1. Listo. Esta función, esto sería, entonces, como es unitaria, entonces sería x2 más y2 igual 1. Listo. Y no nos dan más. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es encontrar las ecuaciones paramétricas, ¿cierto?, de esta curva que no nos la dieron. Recuerden que nosotros en la explicación dimos que esa línea, esa gráfica tenía unas ecuaciones paramétricas. ¿Listo? Entonces las expresiones paramétricas de esta curva serían, recuerden ustedes que es x, vamos a recordar por aquí, recuerden que esto es x igual a r por coseno de t y y es igual a r por seno de t. Entonces, como esta es la circunferencia unitaria, el radio es 1. Entonces las paramétricas serían x igual a 1 por coseno de t, es decir, coseno de t, y y igual a 1 por seno de t, es decir, seno de t. Estas son las paramétricas. Ahora bien, nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos entonces, bueno, ya nos vamos a evaluar aquí, necesitamos calcular esta raíz, ¿cierto? Entonces tendríamos que esto es la integral de, esto sería la integral, esa curva C, en C de 2 más x2y ds es igual a la integral desde A hasta B. En este caso el parámetro es t, ¿cierto?, que es el ángulo.
el ángulo varía desde acá hasta acá. Es decir, va a variar desde 0 hasta pi. De 0 a pi, esos son los límites de integración. T varía de 0 a pi. 2 más x2. ¿Pero qué es x? Es el coseno de t. Esto sería coseno al cuadrado de t por y, que es seno de t, por raíz cuadrada de la derivada de x respecto a t al cuadrado. La derivada de x, si x es coseno de t, la derivada será menos seno de t. Recuerden que esto es elevado al cuadrado, entonces sería menos seno de t cuadrado más la derivada de y respecto a t, que la derivada de y respecto a t sería seno de t, perdón, coseno de t, esto al cuadrado, listo, de t. Ahora entonces esta integral va a ser igual de 0 a pi, es igual a 2 más, esto sería coseno cuadrado de t, seno de t. Y fíjense ustedes que aquí yo tengo raíz cuadrada de coseno cuadrado de t más, y este menos seno cuadrado, menos seno de t al cuadrado, esto da seno de t cuadrado. Entonces tendría seno cuadrado más coseno cuadrado, que esto sería ¿cuánto? Esto sería 1. Realmente lo que tengo es 2 más coseno cuadrado de t, seno de t, dt. Listo, vamos a integrar esto entonces. Esto sería integral de 2 es 2t. Y acá, la integral de coseno cuadrado de t seno de t sería menos coseno a la 3 de t sobre 3, evaluado de 0 a pi. ¿Quedamos bien con esta integral? Sí queda claro que la integral de coseno cuadrado de t seno de t es menos coseno a la 3 de t tercios. Bueno, entonces ya evaluando, esto sería, evaluando entonces, esto sería igual a 2pi menos coseno a la 3 de pi. Coseno de pi es menos 1 y al cubo sería entonces menos 1. Menos 1 sobre 3 menos evaluado en 0 menos 2 por 0, que es 0, menos el coseno al cubo de t evaluado en 0, el coseno de t es 1, perdón, el coseno de 0 es 1, al cubo sería 1 sobre 3. Entonces esto va a ser igual a 2pi más 1/3, y acá esto es 0, menos por menos es más 1/3. O sea que esto va a ser igual a 2pi más 2/3.
Preguntas de este primer ejemplo. No, profe, no, está bien. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ¿y qué pasó con los demás, con las otras compañeras que no vinieron? Alejandra se fue para Medellín y Mayer le dice durmiendo. Ay, Alejandra no vino por aquí hoy. Bueno. Bien, les voy a pedir un favor, 5 minuticos ahí para que evalúen ustedes esta. Vamos a evaluar la curva C, función XY4, DS, donde C es la mitad derecha de X2 más Y2 igual 16. 5 minuticos. Desde los primeros hasta los primeros, ¿cierto? Discúlpenme, yo les hago una pregunta mientras siguen trabajando. Ustedes dentro de 8 días vuelven a Medellín a un laboratorio, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, entonces vamos a presentar el parcial aquí. Sí. Perfecto. Hay que decirle a la Melina que cuadre esas horas distintas, porque nos entendemos. Ya que están
Bueno, pues la línea 3 es 1. Línea 3, eso es lo que se debe de 3 a 5, más o menos. 9, 6, 8. Antes pues 9, 4. Pues 9, 4. Sí, le dio 0 Fernando. Le dio 0. Sí. Entonces, o sea que eso no existe. Entonces ya era 4 y era 2. Ya la 4. Presa llena es a la 4. Ok, nos dio 0. O sea que es claro. Porque no tiene otra vez. Está en 3 dimensión. No, porque yo sigo el lapicero. Disculpen, ¿había alguna pregunta? Ya no tenía preguntas.
Bueno, pero vamos bien entonces. Voy con otro ejemplo. No, porque es que le está haciendo como coseno. Bueno, vamos con, antes de hacer el otro ejemplo, vamos a pensar en algo. Pensemos en esto. Pensemos que esa curva C, vamos a pensar que esa curva C es la suma de otras curvas, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a suponer, si este es el sistema coordenado XY, entonces vamos a suponer, por ejemplo, que esa curva por aquí es así, la recta, por aquí es esta curva, por aquí es esta recta, por aquí es esta otra curva, y por aquí es esta recta, y son otras, digamos, entonces esta sería la curva 1, la curva 2, ¿cierto? 3, 4, 5 y así hasta Cn. Entonces, si C es la suma de unas curvas C1 más C2 más C3, etcétera, etcétera, más una Cm, entonces la integral, la curva C de f de XY ds es igual a la integral sobre C1 de f de XY ds. Bueno, eso sí, cierto. Y si el dominio de esa f está, a ese dominio pertenece pues toda esta curva, ¿cierto? Entonces sería más la integral sobre C1 de f de XY ds más, etcétera, etcétera, hasta la integral bajo Cm de f de XY ds. Para ilustrar esto, entonces vamos con un ejemplo. Vamos a evaluar la integral 2x ds, donde C consta del arco C1 de la parábola y igual a x2 desde 0, 0 hasta 1, 1. Seguido por el segmento rectilíneo C2 desde 1, 1 hasta 1, 2. Bien, vamos a trazar la curva sobre la que vamos a integrar. Estamos acá en nuestro sistema coordenado. XY. Entonces tenemos C1 es el arco de esta parábola y igual a x2 desde 0, 0 hasta 1, 1.
Entonces vamos a suponer que por acá está 1. Por acá 1, por acá 2. Listo. Entonces, el arco desde 0, 0 hasta 1, 1. 1, 1 estaría por acá. Sería este arco. Listo. Desde 0, 0 hasta 1, 1. Seguido por el segmento rectilíneo desde 1, 1, es decir, desde acá hasta 1, 2. Hasta acá. Seguido por este segmento rectilíneo. Entonces vamos a integrar sobre esta curva. Este sería C1 y este es C2. Entonces, la integral a la curva C de 2x de S es igual a la integral o C1 de 2x de S más la integral C2 de 2x de S. Pero lo que nosotros necesitamos hacer es evaluar cada una de estas dos integrales y luego sumarlas. Bien, vamos a comenzar por la primera, para C1. Bien, entonces fíjense ustedes que C1 es una función, C1 es una función de X, ¿cierto? Entonces, por ser una función de X, vamos a elegir a X como el parámetro. Eligiendo a X como el parámetro, entonces tendríamos que X es igual a X, X es el parámetro, y Y es igual a X2. Y ese X varía desde 0 hasta 1. X varía de 0 a 1. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a aplicar nuestra integral aquí. Entonces, la integral C1 de 2x de S va a ser igual a la integral desde 0 a 1 de 2x por la raíz cuadrada de la derivada de x respecto a x, ¿cierto? Que es 1. Que sería 1 al cuadrado. Más la derivada de y respecto a x al cuadrado. Entonces, la derivada de y respecto a x sería 2x. 2x al cuadrado de x. Ahora, entonces esto va a ser la integral de 0 a 1 de 2x. Para que esto lo veamos mejor ahorita para integrarlo. Bueno, esto sería, para que lo veamos mejor, sería 1 más 4x2 a la 1 medio de x. Integrando esto, entonces esto sería para integrar, sería 2 tercios, sería 3 medios, la integral sería 2 tercios por, esto sería 4, 8, quedan 2, por 1/4 de 1 más 4x2 a la 3 medios, evaluado de 0 a 1. Listo. Entonces esto sería igual, esto sería 1/6, se multiplica, vamos a evaluar esto en 1. Entonces sería que multiplica a
a 1 más 4 por 1 al cuadrado. Sería 4 a la 3 medios. Menos, evaluado en 0, 1 más 0 a la 3 medios. Bien, entonces esto va a ser igual a un sexto, ahora sí, que multiplica a... sería 5 a la 3 medios. ¿Cierto? O sea que esto sería raíz cuadrada de 5 a la 3 menos 1. Bien, entonces esto va a ser igual a simplificando 5 raíz de 5 menos 1 sobre 6. Esta es la integral bajo la curva C1. ¿Cómo? Un poquito ¿Me puede? Es que no le escucho. que si sube la baja un poquito que no vemos lo... Ah, ya. Bien, ahora para C2, la integral C2 de 2x de S. Entonces para C2 nosotros tenemos que es en este segmento rectilíneo. En este segmento rectilíneo. Entonces en este segmento rectilíneo hacemos que Y sea el parámetro, ¿cierto? Que es el que está variando. Entonces, haciendo que Y sea el parámetro, ahí tenemos que, para C2 tenemos que X, es igual a 1, ¿cierto? En este segmento rectilíneo. X no varía, es 1. Y Y es igual a Y. Y esa Y varía desde dónde hasta dónde. Esa llevaría desde 1 hasta 2. Llevaría de 1 a 2. Entonces, la integral bajo ese segmento C2 de X es igual a la integral de 1 a 2 de 2x, pero ¿cuánto vale x? 1, ¿cierto? Entonces, de 2 por 1 por la raíz cuadrada de la derivada de x respecto a y. Sería 0 al cuadrado más la derivada de y respecto a y, que es 1 al cuadrado de y. Entonces esto va a ser igual a la integral de 1 a 2 de esto es 2 y este es 1, ¿cierto? De 2 de y. Esto va a ser igual a, esta integral es y evaluada de 1 a 2. Esto va a ser igual a 2 menos 1, perdón, sería 2y, perdón, esta integral sería 2y. Esto va a ser igual a 2 por 2, 4, menos 2, que es igual a 2. Así las cosas, la integral bajo C de 2x de S es igual, como habíamos dicho, que era la suma de estas dos integrales. Entonces es igual a la integral anterior, que es 5 raíz de 5 menos 1 sobre 6,
¿cierto? Más esta otra integral que es 2. Esta otra integral que es 2. Ahora nosotros aquí estamos integrando en funciones de 2 variables. Bueno, ¿y si f fuera una función de 3 variables? ¿Es qué pasaría? Pues no se pierde la generalidad. Si f es una función de 3 variables, nosotros para hallar la integral, una curva, una función f de x, y y z ds, esto va a ser igual, lo mismo, a la integral, ¿cierto? Esta misma que obtuvimos al principio de esta sesión, que al principio de esta sesión que obtuvimos que esto entonces es la integral desde a hasta b de la función de f de x, y, z, para generalizar, por raíz cuadrada de, bueno, recuerden que esta x, y, z son parametrizadas, ¿cierto? La integral desde a hasta b de f de x de t, y de t, z de t, por la integral por la raíz de la derivada de x respecto a t al cuadrado más la derivada de y respecto a t al cuadrado más la derivada de z respecto a t al cuadrado de t. Listo. Y esto ilustrémoslo con el siguiente ejemplo. Y eso sí va a ser lo mismo. Bueno, vamos a evaluar la integral, la curva C de x de z, de x, z de s, donde C es la curva ya cuyos parámetros son x igual a 6t, y es igual a 3 raíz de 2t2 y z es igual a 2t3 y t varía de 0 a 1. ¿Listo? De 0 a 1. Bueno, yo lo voy a dejar planteada y ustedes la terminan de evaluar, ¿cierto? Entonces sería esta integral, curva C de x, z de s, es igual. Entonces los límites de integración nos los dan, ¿cierto? Sería la integral de 0 a 1 de x, z, pero ¿qué es x? Sería 6t por z, sería 2t3 por 2t3 por la raíz cuadrada de, pues, la derivada de x respecto a t al cuadrado, entonces sería 6 cuadrado. ¿Listo? Sería 36 entonces. 36. Más la derivada de y respecto a t al cuadrado. Entonces esto sería 6 raíz de 2t. ¿Cierto? Sería 6 raíz de 2t elevado al cuadrado. Perdón. Esa raíz de 2 no se va cuando Me disculpa, Carlos, que no le...
No, profe, estaba equivocado. Pues tenía una, pues ya Bien, más la derivada de z respecto a t al cuadrado, entonces esto sería 6 t2 al cuadrado. Bueno, dt. Bien, entonces esto ya va a ser igual a la integral de 0 a 1. Esto sería 12 t4 por la raíz de 36 más, esto sería 72, ¿cierto? Sería 36 por 2, esto sería 72 t2 más, sería 36 t4. dt. Bien, voy a sacar factor común 36 de este radical y lo saco. Esto quedaría bueno, 36 raíz cuadrada sería 6 por 12. Esto sería la integral de 0 a 1. Pero el rojito yo no lo uso. Entonces sería 12 por 6. ¿72? Sí, pero 72 T4 por raíz cuadrada de... Y esto sería entonces, como saqué factor común 36, sería 1. Bueno, lo voy a organizar de una vez. Sería T4 más 2T2 más 1 dt. Esto entonces sería la integral de 0 a 1 de 72T4 y esto sería raíz cuadrada de T2 más 1 al cuadrado dt. Cancelamos estos radicales, entonces esto nos quedaría, bueno, este 72 puede salir. Esto sería entonces 72 por la integral de 0 a 1 de T4 que multiplica a T2 más 1 de T. Esto estuvo de 1. Esto va a ser igual a 72. No es que ustedes lo iban a hacer, terminé haciéndola yo. Esto sería T6 más T4 dt. Listo, ya ustedes terminan. Esto sí ya quedó muy sencillito. ¿Alguna pregunta? Bien, el silencio es ensordecedor. Bueno, entonces ahora les había contado yo que esta integral de I líneas se utiliza para problemas de fluidos, problemas de electromagnetismo, problemas físicos, ¿cierto? Y fue precisamente inventada por allá en el siglo XIX para resolver esos problemas. Entonces, eso quiere decir que esta integral de línea tiene varias interpretaciones físicas. Y esa interpretación física depende, ¿cierto? Esta integral la interpretación física de esto depende de la interpretación física que le demos a la función f. ¿Listo? Vamos a suponer, por ejemplo, que ρ de xy es la densidad lineal, ¿cierto? En un punto P de PXY, ¿cierto? De un alambre delgado. Esta es la densidad en un punto P, XY, de un alambre delgado. Y ese alambre delgado tiene una, ¿cierto? Una forma
una forma C, en forma de curva C, como esta que hemos venido analizando, esas que hemos venido viendo durante la clase. Ahora bien, entonces la masa del alambre, entonces tenemos, esta es la densidad, vamos a suponer un alambre C cualquiera. Bueno, por ejemplo, este alambre C, un sistema coordenado, por ejemplo. Entonces esta es la densidad de este alambre en un punto XY cualquiera que yo tome del alambre. Por esto. Entonces la masa del alambre en un punto, por ejemplo la masa en este punto, en este intervalo, supongamos este es un punto P sub I menos 1 y este es un P sub I, muy pegado, ¿cierto? Entonces la densidad, perdón, ahí sería un ρ evaluado en un X sub I asterisco que yo tome en este intervalo, un Y sub I asterisco que tome ahí. ¿Listo? Y entonces si nosotros hacemos que esto sea más y más y más y más pequeño ese intervalo, o sea que hacemos más y más divisiones, entonces nosotros tendríamos que la masa en ese punto, en un punto ahí o en ese intervalo, esa masa va a ser igual al límite, o mejor, esta sería pues ya, bueno, haciendo el análisis que hemos venido haciendo, la masa total va a ser el límite cuando n tiende a infinito, la masa total del alambre, de la suma desde i igual 1 hasta n de esa función ρ x sub i asterisco y sub i asterisco delta de s sub i, ¿cierto? ¿Y esto sería qué? Entonces esto sería que la masa es la integral de línea de ρ de x de y de s. Entonces fíjense que en este caso la interpretación física que se le daría a esta integral de línea sería la masa de un alambre delgado, ¿cierto? De un alambre delgado. Bueno, recuerden ustedes que entonces la integral nos representa la masa de ese alambre. Y si nosotros nos pidieran encontrar, por ejemplo, el centro de masa de ese alambre en función de la densidad ρ, entonces se sitúa en un punto P, el centro de masa se sitúa en un punto P X barra Y barra, ¿cierto? Donde esta X es igual a 1 sobre M por la integral línea C de X por ρ de XY de S. Y Y va a ser igual, de ese centro de masa va a ser igual a 1 sobre M por la integral de C de Y ρ de XY de S. Listo. Ese sería entonces el centro de masa de coordenadas X barra Y barra. Ahora, para nosotros ilustrar esto, entonces vamos con un ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente. Un alambre toma una forma de un semicírculo X2 más Y2 igual 1 con Y mayor o igual a 0 y es más grueso cerca a la base. Cerca de la base. Bueno, es más grueso cerca de la base que de la otra parte, ¿cierto? O sea, el alambre como que hacia la base se hace más grueso. Vamos a calcular el centro de masa. Entonces vamos a calcular X barra Y barra del alambre. Si la densidad lineal, ojo con esta parte, si la densidad lineal en cualquier punto es proporcional
a su distancia desde la recta y igual 1. Desde la recta y igual 1. Bueno, entonces vamos a graficar la situación. Entonces tenemos un alambre que tiene esta forma, pero solo para y mayor que 0. Es otra forma de decir que solo está pues en la parte superior. Vamos a tratar de graficar la situación. Está 1, menos 1, acá 1, entonces el alambre sería como este, más o menos. Y es más grueso aquí en la base que en la parte superior, más grueso por aquí. Listo. Más grueso por acá que en la parte superior. Entonces vamos a encontrar el centro de masa. Pero la densidad lineal en cualquier punto es proporcional a su distancia desde una recta y igual 1. La recta y igual 1 es esta. ¿Cierto? Esta es la recta y igual 1. Entonces la densidad de un punto cualquiera, supongamos de este punto, es proporcional a esta distancia D. Es decir, que la densidad entonces, la densidad en ese punto XY es igual, como es proporcional, es igual a una constante de proporcionalidad K, cualquiera, una constante de proporcionalidad, por la distancia. ¿Y cuál es la distancia que hay de esta recta a este punto? Sería 1 menos el y de ese punto, ¿cierto? Sería todo esto, esa distancia de eso, 1 menos este pedazo que es y, sería 1 menos y. ¿Queda claro dónde sale esta densidad? Bien. Bien, bueno. Entonces ya nosotros tenemos como esto es la mitad de un... Ah, bueno, mire, aquí vimos que y, tomamos esta curva pues para los y mayores que 0, entonces el arco superior. Para nosotros ya hemos visto que este es un circunferencia de radio 1, entonces las paramétricas son x igual a coseno de t y y es igual a seno de t. ¿Listo? Bueno, recuerden que K es constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer, fíjense que para nosotros hallar las coordenadas de ese centro de masa necesitamos la masa y luego evaluar esta integral. Entonces vamos a hallar la masa. La masa dijimos que era la integral de línea de la densidad por el ds. Entonces vamos a hallar primero la masa. La masa va a ser igual a la integral, y los límites de integración son ¿cuáles? ¿Cierto? Son los límites de integración, nos los da el parámetro t, y t varía desde dónde hasta dónde. Y fíjense que el parámetro es el ángulo, va a ser de 0 a pi. Entonces, los límites de integración son de 0 a pi de ρ de la densidad, que sería K, que multiplica a 1 menos y. ¿Pero qué es y? Sería seno de t, ¿cierto? Seno de t por la integral, perdón, por la derivada, o sea, por el ds, que es la derivada de x respecto a t, o sea, sería menos seno de t cuadrado más
derivada de y respecto a t, o sea, coseno de t cuadrado de t. Esto es 1. Esto es 1, entonces aquí nosotros tendríamos que m es igual a la integral de 0 a 1, de 0 a pi, perdón, de k, que multiplica a 1 menos seno de t, de t. Entonces esto sería, esto va a ser k, que multiplica a t más coseno de t, evaluado de 0 a pi. Entonces esa masa va a ser igual a K, que multiplica a t, perdón, a pi más coseno de pi, que el coseno de pi es menos 1, menos, evaluado en 0, ya es 0, más el coseno de 0, que es 1. Es decir, que esa masa es igual a K, que multiplica pi, sería menos 1, menos 2. Esta es la masa. Esta es la masa. Bien, ya para hallar entonces la componente X del centro de masa, sería, aquí lo tenemos, 1 sobre m, que sería entonces 1 sobre K, que multiplica pi menos 2, por la integral de 0 a pi, ¿sí es cierto? La integral de 0 a pi, que son los límites de integración del parámetro de X. ¿Pero qué es X? X es, por aquí lo tenemos, coseno de t. Por coseno de t por la densidad. Pero la densidad la habíamos hallado, esta es la densidad, sería K por 1 menos y, pero y es seno de t, por el ds, pero ya vimos que el ds nos da 1 por dt, o sea, por dt. ¿Listo? Bien, y la componente y sería igual, la componente y es, aquí la tenemos, 1 sobre m, sí. No, nada, profe. Ah, bueno, perdón, sería 1 sobre m, es decir, 1 sobre, y la masa es K, que multiplica pi menos 2, por la integral de 0 a pi de y, pero y es seno de t por ρ, que es la densidad, que es K, que multiplica 1 menos seno de t de t. ¿Listo? Yo sí les voy a dejar a ustedes para que encuentren las coordenadas del centro de masa. Yo ya la hice aquí, de una vez les doy por acá la respuesta, que la componente X me dio 0. Y la componente Y de ese centro de masa me dio 4 menos pi sobre 2, que multiplica pi menos 2. ¿Listo? Ahí se los voy a dejar entonces para que ustedes lo trabajen. Si tienen alguna duda, pues entonces las presentan en el foro y
las tratamos de resolver. Bueno, no siendo más, entonces terminamos aquí con este tema y les deseo entonces feliz fin de semana. Eso, profe, gracias.